Buenos días, Icono. Seguimos en nuestro tiempo de conversación ahora, reflexionando sobre cosas importantes, cosas que conforman de alguna manera la forma en la que vivimos, nos ayudan a edificar el edificio de lo que estamos construyendo, y lo hacemos teniendo en cuenta lo que Dios nos dice en su palabra. Lo estamos haciendo en este verano, como hicimos en el año anterior, de una manera miscelánea, con una mezcla de temas, de voces, de personas distintas que traemos algunas cosas para considerar. Si no has tenido la oportunidad de escuchar las conversaciones anteriores, puedes hacerlo en icono.online, como siempre, dirigiéndote a la web y desde allí a las diferentes plataformas en las que tienes el audio. En YouTube puedes ver también las conversaciones, así que te animo a hacerlo. Aprovecha este tiempo de verano para empaparte de todas esas cosas que sin duda luego van a ser muy relevantes para todo lo que estamos construyendo de cara al nuevo curso. Y justamente en la conversación anterior estábamos reflexionando sobre todas estas cosas, sobre lo que significa no abandonarse del todo en el verano, aunque tenemos la tentación, no desconectar radicalmente, sino seguir manteniéndonos conectados a lo trascendente, a lo eterno, a lo importante, a lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Y hacíamos esa reflexión dentro de este veraneo misceláneo en una miniserie de 2 domingos, hablando sobre el tema de ese palabra extraño para nosotros en nuestro castellano de hoy, que es la palabra mayordomía, pero que sin embargo tanta relevancia tiene para la vida del seguidor de Jesús. Si no eres seguidor de Jesús, muy posiblemente esto te suene raro, rarísimo, y decía el otro día que pudiera ser que incluso digas, esto es precisamente el argumento por el cual no se me ocurriría nunca hacerme cristiano o seguir a Jesús. Yo no sirvo a nadie, yo no quiero ser mayordomo de nadie. Sin embargo, el otro día precisamente, y voy a hacer un pequeño resumen para que enganchemos desde allí porque es importante, reflexionábamos sobre lo relevante que es entender bien lo que significa la palabra siervo, lo que significa la palabra mayordomo en la vida del cristiano. Si tuviera que recopilar así en modo muy breve para poder continuar a partir de ahí, te lo resumiría de la siguiente manera. Otro día hablábamos de la mayordomía como un tema de identidad. Hablábamos de lo que significa el hecho de ser seguidores de Jesús, que implica servicio, implica la negación de uno mismo, por muy extraño que eso pueda resultar, en pro de los propósitos, de los beneficios y del amor que nos da ese otro, ese Dios que nos ha rescatado. No servimos por un sueldo, como hace la gente, no servimos por obligación, sino que realmente lo hacemos por amor, porque esa persona que es Dios hecho hombre en la persona de Jesús ha venido a mojarse por nosotros, rescatarnos muriendo en esa cruz. Y desde ese momento, cuando entendemos lo que significa quién es Él y quiénes somos nosotros, entonces no deberíamos tener ningún problema con lo que significa servir a aquel que nos ha rescatado primero. Es como si alguien, salvando las distancias, nos rescatara de un atropello. Tu vida inevitablemente quedaría ligada a la vida de esa persona y procurarías su bien porque entiendes que tienes una deuda cumplida, porque esa persona ha sido generosa, pero que tú de alguna manera quieres estar a la altura en alguna medida de eso. Nosotros no podemos estar a la altura, evidentemente, del sacrificio de Cristo. Es por gracia, Él lo ha hecho todo, donde nosotros no podíamos hacer nada. Pero sí que podemos vivir vidas conforme a lo que Él nos ha mandado. Y hablábamos de ese texto en el que Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y cuán difícil nos resulta, incluso a veces a los propios cristianos, entender bien ese texto o explicárselo a las personas que nos dicen cómo es posible que Jesús diga algo como esto. La única manera de entenderlo correctamente es comprendiendo que esas palabras vienen dichas y dadas por parte de alguien que nos ama profundamente, alguien que lo primero que ha hecho ha sido entregarse, aproximarse a nosotros, darnos todo lo que es, todo lo que tiene, ponerlo en nuestras manos y a partir de ahí hacernos administradores. Dice, os llamo amigos porque ya no sois siervos, pero la palabra amigo decíamos que desde el griego significa rescatado, liberado, amado. Así que si entendemos esas palabras no como las de un déspota, sino como las de un amante que realmente en un susurro apacible nos dice hacia dónde deberíamos ir para que nos vaya bien, que es donde querríamos estar realmente, aunque ni siquiera lo sabemos, entonces ahí podemos entender lo que significa esa relación extraña pero profundamente increíble, que es la de quien se sabe rescatado, quien es hijo, aunque no el hijo en mayúsculas, quien es súbdito,
porque hay un rey de ese reino del que formamos parte, y que somos siervos porque hay un Señor, hay un dueño de todo, como hoy vamos a poder ver con mucho más detalle. Eso fue de lo que estuvimos hablando en la primera parte de la conversación, y cómo es tan importante que empecemos teniendo claro quiénes somos, quién es Él y quiénes somos nosotros, porque es el primer botón de nuestra camisa, que si está mal abrochado, sabes bien, todos los demás irán descolocados, y eso nos obligará, para poner orden, a tener que desabrocharlos todos otra vez y volver a empezar desde el principio. Este es punto de partida, condición sine qua non para que nuestra vida funcione con orden. Y si quieres que a la vuelta de vacaciones te encuentres un lugar, un espacio al que te apetezca realmente volver, que no te genere esa depresión post-vacacional de la que solemos hablar en septiembre, es necesario que utilices este tiempo de reflexión para valorar y examinar qué tal estás haciendo tu papel de mayordomo. Vamos a estar considerando hoy una parábola en particular, la parábola de los talentos, que se le suele llamar, que tenemos en Mateo 25, de los versículos 14 hasta el final, 28. Precisamente para examinar algo de esto lo vamos a ver en mayor desarrollo, en mayor detalle, pero fíjate que precisamente, como muchas otras parábolas, Jesús la empieza diciendo: el reino de los cielos será como... y él empieza a explicar de qué manera funciona el reino. Ese era el mensaje de Jesús. Jesús no vino a hablar de sí mismo, Jesús vino a hablar del reino de los cielos, de cómo el reino se había acercado a través de él y cómo era importante que los seguidores, aquellos que iban detrás de él, no solamente le siguieran por conveniencia, sino que le siguieran para formar parte de ese reino, para dejar de servir a las tinieblas y empezar a servir al Dios de dioses, Rey de reyes, el Rey y Señor de ese reino de los cielos. El reino se había acercado y él utilizaba las parábolas, historias ficticias, para explicar, ejemplificar a través de metáforas la manera en la que esa casa, ese reino, es administrado. Lo vamos a estar leyendo en un momento, lo voy a leer, como sabes, en la versión nueva internacional, pero en la versión peninsular, y aquí nos van a estar hablando de monedas más que de talentos, simplemente para que no se dé esa dificultad que tenemos a veces para interpretar la palabra talentos como habilidades, que no es de lo que se está hablando aquí, sino que se está hablando de dinero, se está hablando de economía, se está hablando de lo que se nos pone en la mano. Luego lo podremos ver. Pero digo, esta parábola, como tantas otras, habla del reino y viene a formar parte dentro del Evangelio de Mateo de un grupo de sucesos con los cuales te quiero dar un poco el contexto de lo que vamos a leer, porque ahí lo vas a poder entender mucho mejor. Si nos fuéramos unos pocos capítulos antes, en el capítulo 21, ahí vemos a Jesús entrando de manera triunfal en Jerusalén. Lo hace para que se cumpliera la escritura a través de un pollino, lo hace de una manera humilde, no como tantos pensaban que vendría el Mesías envuelto en toda una ola de todo lo vasto, lo maravilloso, lo espléndido, con una gran espada en la mano o un gran corcel. No, nada de eso. Jesús vino a mostrarse tal y como habían dicho los profetas, de una forma absolutamente sencilla, humilde, pero a la par siendo reconocido en aquel Domingo de Ramos que llamamos por el pueblo. Y en ese momento, cuando llega a Jerusalén, que era, como sabemos, el lugar donde se reunía la gente para celebrar la Pascua en esos días, donde todo el ejército, digamos, de los sacerdotes, de los altos cargos de la ley, estaban haciendo también, digámoslo así, de las suyas, perdón. En ese momento Jesús llega de esa forma humilde, llega cumpliendo la escritura, entra en el templo, desbarata todo aquello, poniendo orden, y fíjate que tanto la llegada a Jerusalén como la forma en la que él hace las cosas tiene que ver con orden, pone orden en el templo con los cambistas, como ya había hecho en otra ocasión, y suceden unas cuantas cosas. Él explica varias historias, varias parábolas, se enfrenta a muchas preguntas capciosas por parte de aquellos que ya tenían más que ganas de prenderle y de matarle, y suceden cosas como lo que vemos, por ejemplo, cuando pasa por delante de esa higuera espléndida, frondosa, que aparentaba tener fruto, pero que sin embargo cuando se acerca para buscar ese fruto, la higuera no lo tiene, y él parece tener ese arrebato de furia con la higuera en el capítulo 21, y lo que hace es que la seca y la maldice y le dice: nunca más vas a volver a dar fruto. Aquellos que escuchaban alrededor, aunque muchas de las cosas no entendían de lo que Jesús decía, en el fondo sí que captaban algunos elementos que tenían que ver con un mensaje
oculto en un sentido, pero muy amplio y muy abierto en otro, que tenía que ver con el hecho de que al pueblo de Israel se le había dado mucho, se le había reconocido como pueblo escogido de Dios, y sin embargo aquel pueblo no había sabido estar a la altura de su mayordomía. No habían sabido aprovechar y utilizar todo lo bueno que Dios mismo les había estado proporcionando. Y el culmen de todo aquello iba a ser en los próximos días. De ahí, por ejemplo, que se hable de la parábola de los dos hijos, de la parábola de los labradores malvados. A través de la de los dos hijos, Dios muestra, Jesús en este caso, muestra a través de esa historia a los líderes de la ley en aquel momento, de la religión, como otros que aparentaban estar más lejos que ellos de Dios, sin embargo estaban muchísimo más cerca. Muchos formaban parte de esas multitudes que seguían a Jesús, y es que estaban entendiendo la realidad de que necesitaban ser salvos y que su vida no era suya, su vida solo podía encontrarse escondida en Jesús, y sin embargo aquellos que se agarraban a la religión se consideraban autosuficientes y seguían aparentando, pero no daban fruto. La de los labradores malvados nos recuerda cómo, lejos de hacer caso y obedecer en su buena mayordomía a lo que el dueño de la finca les había dado, de aquella viña, haciendo apelación directa a Israel, por cierto, resulta que más bien al contrario. Esos labradores malvados se cargan a todo mensajero que viene en nombre del dueño y, peor aún, terminan cargándose a su propio hijo. Qué manera tenía Jesús, ¿verdad?, de enseñar estas lecciones, de dialogar con aquellos que le querían escuchar, aquellos que no le querían escuchar, aquellos que querían prenderle. En medio de todo eso tiene conversaciones en las que también pone un orden muy claro y muy directo ante las preguntas capciosas de los líderes. Le preguntan acerca de la autoridad, de si se debe o no dar tributo al César, de tantas cosas difíciles de responder. Y una y otra vez Jesús, desde esa mente absolutamente ordenada, desde esa claridad de ideas, desde esa realidad de que es el Señor y gobernador absoluto, dueño del universo, entonces les responde. Y les responde de una manera que les enerva, les lleva a la ira y deciden que ya no necesitan pillarla en ningún renuncio porque no lo van a conseguir. Directamente lo que deciden en ese momento es matarle, que es lo que siempre habrían querido hacer. Así que ese es el contexto en el que se nos trae esta parábola acerca de los talentos. Y ahora sí, vamos a leerla, porque quiero que te envuelvas dentro de ese contexto, en este espacio pequeñito de la parábola en particular, para que puedas fijarte, y lo hagas mientras lo vamos leyendo, en cómo funciona ese Señor, en cómo funcionan cada uno de los siervos que se mencionan aquí, y cuál piensas que eres tú a la luz de esa parábola. Yo he estado pensando también en quién soy yo a la luz de esta parábola, porque vamos a intentar extraer algunas conclusiones importantes acerca de cómo funciona la economía de ese reino de los cielos de que Jesús venía a hablarnos. Vamos a empezar leyendo en el versículo 14 entonces del capítulo 25 y dice así: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes, mayordomos de alguna manera. A uno dio 5.000 monedas de oro, aquí no lo menciona como talentos, sino monedas de oro. Para que nos hagamos una idea, la palabra talento equivalía al sueldo de un día de 6.000 obreros. O sea que era una gran cantidad de dinero, ¿vale? Aquí se habla de 5.000 monedas de oro. A otro 2.000 y a otro solo 1.000, y nos dice aquí a cada uno según su capacidad. Y luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. Señor, dijo, me diste 5.000 monedas y mira, he ganado otras 5.000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor, informó, me diste 2.000 monedas, mira, he ganado otras 2.000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después, versículo 24, llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó,
Yo sabía que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí tu dinero en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor le contesta y le dice: siervo malo y perezoso. ¿Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Debieras haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quitadle las 1000 monedas y dádselas al que tiene las 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Es muy posible que este último versículo te haga decir, ¿what? ¿Cómo es posible? Con lo bien que íbamos en esta historia, que se entiende tan bien, que incluso parece que nos hace comprender mejor lo que había pasado con la higuera, ¿verdad? A la higuera se le había dado la posibilidad de producir, a la viña la posibilidad de producir, pero no estaba produciendo, e incluso lo que tenía, que era ese ser árbol frondoso, se le quita porque hace que se marchite. Parecíamos haber entendido la parábola, pero de repente llega ese final en el que a ese siervo inútil se le echa fuera a la oscuridad, donde hay llanto y crujir de dientes. Y podemos decir, ¿cómo es posible esto? ¿Qué desproporción la de Jesús, ¿no? Hay algo que he obviado a propósito antes, cuando te explicaba el contexto en el que está inmerso todo este capítulo, esta parábola, y es la realidad de que Jesús, en medio de todo lo que estaba haciendo en esos días de Pascua, estaba anticipándole al pueblo, antes de su despedida, lo que iba a venir después. La realidad de que en el momento que Jesús ya no está en la tierra, empiezan esos últimos tiempos, y cuáles serán los acontecimientos que rodearán a los últimos tiempos, y la realidad de que de aquí, de ese momento en el que Jesús parte, hasta el momento presente, o al momento, mejor dicho, en el que Jesús vuelva, nosotros seremos dueños y depositarios a medias, no dueños entonces totales, sino mayordomos, como decíamos el otro día, de todo aquello que Él nos da, y en algún momento ese Señor va a regresar, Jesús vuelve, habrá un juicio, habrá una petición de cuentas, una rendición de cuentas, mejor dicho, y en ese momento es que nosotros tendremos que dar explicaciones acerca de lo que nosotros hemos recibido. Se estaba hablando, por supuesto, de algo que tiene que ver con lo escatológico, con los últimos tiempos, pero nada de los últimos tiempos deja de ser relevante para los tiempos presentes en los que vivimos. Y por eso Jesús utilizaba ese tipo de historias que hablaban de lo conocido, que las personas sabían de sus entornos, utiliza ejemplos de la agricultura, del comercio de la época, para que las personas que lo escuchan lo puedan entender. Hablaba también del momento presente entonces, pero hablaba también del momento futuro. Ahora, en esta parábola, como en lo que estamos reflexionando nosotros en estos 2 días de conversación acerca de la mayordomía, esto nos obliga a hacernos preguntas acerca de cómo la economía de ese reino del que formamos parte, que es mucho más grande que nosotros, impacta en nuestro día a día cotidiano, impacta en estas vacaciones nuestras de 2021 de cara a la vuelta de ellas y de lo que haremos con lo que el Señor nos ha puesto en la mano. Y quiero que volvamos a hacer un recorrido por esa parábola juntos, deteniéndonos en algunas paradas para poder examinar qué se dice acerca de ese Señor, qué tipo de Señor es, qué tipo de mayordomía encarga a sus siervos, qué hacen cada uno de esos siervos desde la mayordomía que han recibido y algunas de las conclusiones que pueden marcar radicalmente tu tiempo y mi tiempo de reflexión en medio de este periodo vacacional. Fíjate que empieza diciendo: el reino de los cielos será como un hombre que al emprender un viaje llama a esos siervos y les encarga sus bienes. No se menciona la palabra mayordomo, pero te das cuenta de que es exactamente lo que está sucediendo aquí. Dice que a uno le da 5.000, a otro 2.000 y a otro 1.000, y lo hace según su capacidad. Este Señor es un Señor sensible, es un Señor justo. Es un Señor que sabe que todos sus siervos no son iguales, igual que un padre sabe perfectamente, o debería saber, que todos sus hijos no son iguales. Y cuando se nos pregunta si tratamos a todos nuestros hijos igual, deberíamos ser muy honestos y reconocer que no lo hacemos, y no por favoritismo, sino que no lo hacemos porque nuestros hijos no son iguales. Es más, si tuvieras un hijo con una inteligencia extrema y un niño con dificultades de aprendizaje, ¿podrías tratarlos de la misma manera? Deberías hacerlo en cuanto a respeto, a dignidad, pero no podrás hacerlo en todas las maneras igual.
en todas las áreas igual. Sucede lo mismo con la sensibilidad, con la terquedad, con la responsabilidad. No podemos dar la misma responsabilidad o confianza a un adolescente que actúa conforme a esa responsabilidad y confianza que se le ha dado que a alguien que ignora sistemáticamente las normas o las pautas que se le indican. Así que si somos muy honestos y nos fijamos en lo que está haciendo este señor está siendo justo. Está pensando en la idiosincrasia de cada uno de sus miembros y a uno le da 5.000, a otro le da 2.000 y a otro le da 1.000 en medida o en medio de toda ese análisis de la capacidad. Y luego, eso sí, se va de viaje. Y el hecho de que un señor marche de viaje no significa que deja de ser dueño de su finca. Lo que sucede es que no está interviniendo constantemente en la vida de sus siervos. Si lo piensas detenidamente, esto es exactamente el cómo trata Dios con nosotros. En la economía del reino, Dios no nos ha anulado la libertad, ni el libre albedrío, ni el hecho de ser criaturas hasta cierto punto independientes, por el hecho de que Él no esté constantemente interfiriendo en nuestras vidas. Él es el dueño de la finca, es el dueño de nuestras vidas, simplemente marcha de viaje y guarda silencio a temporadas y parece que no está. Y tanto tiempo puede pasar que incluso se nos olvide que esa finca tiene un señor y tiene un dueño, que nuestras vidas tienen un señor y tienen un dueño y no somos nosotros mismos, como decíamos el otro día. Todos servimos a alguien, pero no servimos a nosotros mismos. Nosotros estamos en la finca de alguien y gobernamos, administramos, hacemos mayordomía sobre esa finca. En el proceso, durante el tiempo que ese señor está fuera de su finca, suceden cosas. Y ese siervo que había recibido 5.000 dice que fue enseguida y empieza a negociar con ellas. Y esto lo hace porque parte de varios puntos. Lo primero, que se pone en la mente y en el corazón de su señor y sabe que no le ha contratado solo para guardarle las 5.000 monedas, sino que se las ha dado para que las multiplique, para que las administre. Piensa en el corazón de su señor y sabe que traerá mucha más alegría a ese corazón trayendo de vuelta más de lo que recibió. Y negocia con ello a sabiendas de que puede perder, sin duda, pero fíjate que el Señor luego no le recrimina haberlas negociado o haberlas arriesgado, sino que el Señor justo es consciente de que nunca hubiera podido obtener el doble de beneficio si no llega a ser porque negocia. No tenemos un Dios que ignora cómo funciona su universo. Tenemos un Dios que sabe perfectamente cómo funciona el mundo. Y cuando nos da algo y nos lo deposita en las manos, como vemos con el tercer siervo después, no está esperando simplemente que se lo devolvamos intacto, dándole las gracias por formar parte de su equipo, sino que espera de nosotros que negociemos con ello como aquel que sabe que no es propietario de aquello, sino que si gana algo será para ese otro y que no puede estar preservando lo que no es suyo. Cuando el otro día mencionaba esa idea de guardar las cosas en una mano abierta o en una mano cerrada, esto tiene todo que ver con esa idea de negociar. Si yo tengo algo en una mano abierta, hago uso de ello, hago disposición de aquello precisamente para sacarle el mayor provecho. Si lo único que hago es apropiarme de lo que tengo e intentar conservarlo como si fuera mío, mi vida ya no es la de un mayordomo, es la de un esclavo. Es la del que se hace esclavo de aquello que tiene en la mano y que no sabría ni podría vivir sin poder disponer de aquello. Qué diferente esa actitud de una mano abierta que utiliza lo que tiene para multiplicarlo y para que el día que el Señor vuelva a casa, y estos dos primeros siervos tienen muy claro que ese viaje será largo, pero volverá, en ese momento podamos traer delante de quien nos dio aquella porción una doble porción de lo recibido. Así que ahí está este hombre negociando con ellos, con otras personas para ganar esas otras 5.000. Lo mismo hizo el que tenía 2.000 y claro, el que tenía 2.000 trae otras 2.000. No trajo 5.000. Había recibido en la medida de sus capacidades, había negociado también en la medida de lo que tenía en la mano, pero el que marca una diferencia radical ahí es justamente el que había recibido 1.000. No era del que más se esperaba, evidentemente, pero lo poco que se le dio, la verdad es que no supo utilizarlo a la medida de las expectativas del Señor. Lo que hizo fue cavar un hoyo, irse a lo seguro, meterlo en la tierra y esconder ese dinero hasta que el Señor volviera. Y fíjate que esto nos habla de varias cosas. La primera, el haberle dado pocas vueltas al coco, en primer lugar. Es verdad que hay que ser listo, inteligente, espabilado, creativo para negociar, para sacar el mejor provecho de lo que tenemos, pero para eso sirven los tiempos de descanso, para eso sirve el verano, para que te puedas sentar con un lápiz y un papel, con la Biblia en la mano, en oración, a examinar qué uso estamos haciendo de lo que tenemos
y poder crear, planificar, no improvisar, no ir salvando los muebles, no simplemente pretender que cuando volvamos en septiembre todo esté bien, casi como cruzando los dedos, sino cómo podemos hacer, pensando a lo grande, pensando conforme a la mente de Cristo, el que a la vuelta, aquello a lo que volvemos realmente sea algo que nos invita, nos motiva, nos incita a volver. Ahí no cabe depresión postvacacional. Ahí sabemos que volvemos a algo que merece la pena, en lo que hemos podido estar diseñando codo a codo, hombro a hombro, mano a mano con el Señor, aquello a lo que queremos regresar. Así que pasa el tiempo y suceden cosas, unos están negociando. ¿Y qué te imaginas que estaría haciendo ese siervo que lo primero y único que hizo fue meter aquello en el hoyo? Pues hizo nada, básicamente. El viaje fue todo lo largo que el Señor estimó adecuado. Y desde que recibió esas 1000 monedas de oro hasta que el Señor volvió, durante todo ese tiempo realmente no tenía nada que hacer. Se dedicó básicamente pues, a ver los días pasar, posiblemente a no hacer nada con el dinero que se le había entregado. Simplemente a lo que sí dedicó tiempo, parece ser, fue a pensar muy bien cuál sería la explicación que le daría al dueño cuando volviera. Y es que ahora entramos en esa parte de la parábola en la que los siervos dialogan con el Señor cuando ese Señor vuelve a su finca. Después de mucho tiempo viene ese Señor de aquellos siervos y arregla cuentas con ellos. El mayordomo sabe que no es dueño. Si verdaderamente es un buen mayordomo, no olvida en ningún momento que no es el dueño, sino que sabe que ese dueño en algún momento va a volver y tendrá que hacer esa rendición de cuentas. Y qué poco nos gusta a rendir cuentas a nadie. Nos sentimos tan autosuficientes, tan grandes en nuestras propias vidas, que creemos que somos dueños y señores de nuestros feudos, cuando realmente esos feudos pertenecen a un reino mucho más amplio. Y ahí tenemos a ese primer siervo. El que había recibido 5000 llega hasta con alegría al hecho de que el Señor vuelva a casa, porque tiene tanto que contarle, quiere explicarle y le cuenta rápidamente qué es lo que ha hecho con esas 5000 monedas y le dice, mira, he ganado otras 5000. Este no volvía de las vacaciones temiendo lo que se iba a encontrar a la vuelta de su Señor. Viene, una palabra que no me gusta mucho, pero que voy a usar aquí, empoderado de satisfacción, exultante, de alegría por poder compartir con el Señor acerca del buen uso que ha hecho de aquello que ha recibido. Me diste 5000 monedas y aquí están, mira, he ganado otras 5000. Y la alegría de ese Señor no es de escatimar, es precisamente de ser amplio y generoso, porque fíjate lo que le dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel, y nos lo pone en nuestras Biblias con una exclamación que nos hace de alguna manera también pensar en cuál era la satisfacción interna, la emoción de ese Señor hablando con su siervo. En lo poco has sido fiel, te voy a poner a cargo de mucho más. Así que ven y comparte la felicidad de tu Señor. Ese Dios es un Dios duro, es un dueño difícil en un sentido. Así se lo hace expresar al tercero cuando le da aquella excusa de la que hablaremos después. Pero fíjate que es un Señor amplio en generosidad y en misericordia. Algo que el pueblo de Israel conocía bien, pero que sin embargo olvidaba a menudo. Algo que nosotros, como seguidores de Jesús, también conocemos, al menos en teoría, pero tantas veces se nos olvida. La realidad de que Dios es un Dios generoso, que nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, como nos dice Efesios. Aquí en este caso se puede ser poco más espléndido de lo que es este dueño, diciéndole, bien, buen siervo, fiel, no escatima en calificativos, en lo poco has sido fiel, te voy a poner a cargo de mucho más, le recompensa, le incentiva y además le hace partícipe de esa alegría del reino, de lo que el reino ha ganado gracias a esa mayordomía fiel. Y no sé si te llama la atención, pero cuando se dialoga con el segundo de los dos siervos, las palabras de felicitación son exactamente las mismas. Ese dueño había sido intencional en el pasado a la hora de repartir sus bienes conforme a la capacidad de cada siervo. Y del que recibió 2000 no se espera más de lo que se le dio en capacidad y en posibilidades de negociación. Ese dueño ha sido un dueño justo, que valora positivamente que ambos han duplicado todo aquello recibido
Y sabemos que se puede incluso llegar a más que el duplicar. Algunos producirán a 30, a 60 o a 100, como cuando se habla del trigo o de las espigas, ¿verdad?, en el Evangelio. No sabemos cuál es la medida en la que se producirá, pero el Señor nos pide que produzca, que produzca, que produzca. Que cuando Él venga a pedir que se rindan cuentas, nosotros seamos capaces de venir en esa alegría. Parece que el de las 2000 también venía pletórico de felicidad por poder decirle a su Señor: me diste 2000, aquí traigo otras 2000. Así que de nuevo, fiel y bueno como siervo, has hecho bien, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más, ven y comparte la felicidad de tu Señor. Y como se suele decir, ahora viene donde lo matan. Porque claro, llega el tercero, y el tercero llega en otra dinámica distinta. El tercero llega dando explicaciones, y esto es un mal comienzo. No explicaciones en el buen sentido de mira, Señor, qué contento estoy, que tenía 5.000 o 2.000 y te lo he duplicado, sino que llega autojustificándose. Durante el tiempo que debería haber estado trabajando y negociando con sus monedas, lo que ha estado haciendo ha sido rumiar una buena excusa. Y digo buena entre comillas porque es evidente que al Señor no le parece una buena excusa. Fíjate qué diálogo. Dice: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro. Ahora analizaremos eso un poco más. Que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Es decir, un hombre exigente que incluso pudiera ser que exija por encima de lo que sería justo esperar. Así que tuve miedo y fui y escondí el dinero en la tierra. Pero bueno, aquí tienes lo que es tuyo. Y cuando nos fijamos en esta actitud del siervo, si analizamos y leemos un poco entre líneas, nos vamos a encontrar muchas cosas que el texto a primera vista no nos da. Pero necesitamos escarbar para encontrar, y no hay que escarbar mucho para darse cuenta de que esos detalles están ahí. Empecemos por el final. Dice: mira, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Con qué poquito nos conformamos? ¿Te has dado cuenta? Y pensamos, por cierto, que el ladrón, como ladrones, pensamos que todos son de la condición del ladrón. Piensa el ladrón que todos son de su condición. Piensa el siervo malo que su señor se va a conformar también con que él lo haya metido en ese hoyo, no haya hecho mucho más y durante todo ese tiempo haya estado holgazaneando. Quizá ahora entendemos mucho mejor la dureza del mensaje del dueño cuando le dice siervo malo y perezoso. Y alguien al leer perezoso podría pensar: bueno, no se nos dice que no hiciera nada por el camino. Bueno, explícame qué es lo que ha estado haciendo durante ese tiempo. Si el dueño le marca como perezoso, muy posiblemente es porque lo es. Tenemos a ese señor como un dueño justo. Y es que ese siervo se había conformado con muy poca cosa. Aquí tienes lo que me habías dado. Además se autojustifica. Y como no puede utilizar el argumento de la ignorancia porque él sabe que tiene un señor exigente, utiliza el argumento del miedo. Y ese argumento del miedo es una mala excusa en muchas ocasiones, porque pretende despertar la compasión del que se tiene enfrente desde un victimismo inapropiado. Si soy víctima, entonces no soy responsable, así que procuraré despertar la compasión de mi Señor, que sé que es un Dios bondadoso, además de justo, y quizá de esa manera pueda salvar los muebles. Pero resulta que no es así. El dueño le responde: o sea que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Y estas eran palabras del siervo. Era una manera de culpar al Señor de ser tan duro y al ser tan duro no tener él la suficiente motivación o inspiración como para esforzarse, porque el miedo era superior a la justicia de ese dueño o a la generosidad de ese dueño. Y qué mala excusa la del miedo entonces, cuando resulta que no tardamos mucho en darnos cuenta de que al dueño no le ha gustado ni lo más mínimo esa excusa. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado, y recojo donde no he esparcido. Debieras haber depositado mi dinero en el banco, que es una manera de decirle: es lo mínimo que podrías haber hecho. No te hubiera costado mucho esfuerzo. Simplemente empatizar un poco con los objetivos del Señor, los objetivos del reino del que formas parte, los propósitos de la casa y por qué se te ha puesto eso en las manos, para que a mi regreso lo hubieras recibido con intereses. Y fíjate que ¿cuántas veces nosotros podemos identificarnos precisamente con esto? Bueno, parece que si no sé ciertas cosas, entonces puedo argumentar ignorancia y ya no se espera de mí que haga o cumpla esa buena mayordomía. Y no es verdad.
Si nos vamos a cómo estaba redactada la ley, por ejemplo, en los primeros libros de nuestras Biblias, nos vamos a dar cuenta de que el no conocimiento de la ley, como a día de hoy, por cierto, no eximía de su cumplimiento. La ignorancia no es una buena excusa, pero el miedo tampoco lo es. No lo fue en el Edén. En el Edén, por cierto, las excusas de hombre y mujer fueron exactamente las mismas que las que este siervo trae delante de su Señor. Es que tú eres un dueño, demasiado duro. ¿Cómo voy a tener yo la capacidad de llevar esto a buen término con ese nivel de exigencia? Mira, esto es lo que te puedo traer. Y pensamos que Dios, el dueño, se tiene que conformar con eso. Y la realidad es que no es así. Y en medio de todo eso, ahí sí llega ese veredicto final en el que se le dice: quitadle las 1000 monedas, porque ni eso puede administrar, evidentemente, y dádselas al que tiene 10.000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. Creo que ahora entendemos muchísimo mejor de lo que estamos hablando cuando pensamos en mayordomía. El otro día decíamos, no podemos como seguidores de Jesús dar orden a nuestras vidas, ni en el verano, ni fuera de ella, sin pensar quién es Él, quiénes somos nosotros y cómo ejercitamos ese papel de mayordomos. Pero ahora, con este texto delante, que hemos podido incluso desglosar con tanto nivel de detalle para poder ver esos 3 tipos de personas, esos 3 tipos de ejercicio de esa mayordomía, que podemos identificarnos con el primero, con el segundo o con el tercero, tenemos que tomar decisiones. Ni nos valdrá la excusa de la ignorancia, porque frente a este texto, frente a la palabra, a Jesús revelado en sí mismo y en la palabra de Dios, no tenemos por menos que decir, agachamos la cabeza porque sabemos que no tenemos nada más que poner encima de la mesa más que decir, Señor, esto es lo que puedo traerte y ojalá podamos traer tanto y mucho multiplicado. Pero necesitamos recordar quiénes somos, qué es lo que se nos pide y cuál es esa economía del reino. Quiero cerrar con algunas conclusiones simplemente para ayudarte en este ejercicio práctico que te propongo de cara al septiembre que viene, al cierre de tus vacaciones y que puedas aprovechar en este tiempo de descanso para ello. Piensa todo lo que tienes en la mano. Ese es el título de nuestra conversación de hoy. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Tienes una familia? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes recursos materiales, economía? ¿Tienes propiedades? ¿Tienes una Biblia en tu mano? ¿Tienes un país en el que se vive libertad religiosa, aun dentro de las dificultades ideológicas? ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes salud? ¿Tienes a personas queridas cerca? ¿Tienes problemas también? Porque todos los tenemos. Pero con eso que tienes en tu mano, con lo que yo tengo en mi mano, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a responder al Señor, que lleva mucho tiempo de viaje, con el que no rendimos cuentas todos los días quizá, aunque en parte creo que deberíamos, pero ese Señor va a volver y de una manera muy intencional, directa y transparente va a dialogar con nosotros diciéndonos, bueno, ¿qué me traes? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo en verano, en septiembre, en octubre, en noviembre y diciembre y el resto del año con lo que yo te he puesto en las manos, con tus hijos? ¿Cómo estamos educándoles? ¿Cómo estamos reflexionando con ellos acerca de las realidades que vivimos? ¿Cómo enfocamos nuestros trabajos? ¿Lo hacemos como punto de misión, como campo de misión, o lo hacemos de otras formas? Y fíjate, cosas a recordar en medio de todo esto. Lo primero que quiero decirte y recordarte es que nada es nuestro. Lo hemos podido ver y revisar en medio de esta parábola. Puedes tener 5.000 monedas de oro en el bolsillo, pero no son tuyas, no son mías. Nada es nuestro, todo es suyo. Lo que tenemos es de prestado. El mayordomo no es el dueño. Y puede parecerte una obviedad, pero en un tiempo como el que vivimos, esto no es una obviedad. La gente vive pensando que es dueña y señora de su vida, que se ha hecho a sí misma, que es quien es por su propio esfuerzo. Los cristianos olvidamos a menudo que lo que tenemos nos es dado. Y a veces incluso exigimos a Dios por qué no nos da más o por qué no nos da otras cosas. Y es que Él nos da conforme a nuestra capacidad. Y eso se nos olvida. Y si no nos da lo que nosotros queremos o hemos pedido, eso significa que ya no vamos a poner a ejercitar aquello que hemos recibido. Pudiera ser que no se nos dé más porque no estamos tampoco haciendo buen uso de lo que hemos recibido. Y no te quiero invitar con esto a una gestión manipulativa de voy a hacer esto bien para que el Señor me dé más. No, eso funciona como consecuencia, no como motivación.
Pero ¿cuántas veces es eso exactamente lo que está pasando? Así que no somos dueños y no es tan obvio. El señor de la casa, por cierto, siempre vuelve. Y vuelve en ese ejercicio de rendición de cuentas, porque Él es el Señor. Y tenemos un Señor que es justo, generoso, sensible, pero que no deja de ser el Señor por el hecho de ser misericordioso. Él no tiene un amor pobre hacia nosotros. Él tiene un amor equilibrado, que incorpora su justicia y esa rendición de cuentas, porque también forma parte de su esencia, como lo es el hecho de que nos ama. La voluntad de Dios para lo que nos da, para nuestras vidas, es multiplicar aquello que nos ha puesto en las manos. En el reino de Dios las cosas han de seguir creciendo. Es como una semilla de mostaza que es pequeña, pero que va esparciéndose, creciendo y multiplicándose hasta el punto de que se hace un árbol enorme. Estamos creando árboles enormes a partir de las pequeñas semillas que se nos han puesto en la mano. Es nuestra prioridad medular, no sé si única, el hecho de que el Señor obtenga aquello por lo que nos dio cada una de esas cosas. ¿Es esa en nuestra vida como mayordomos la prioridad? Y por tanto, ya por último, si el dueño no acepta excusas, ¿cuál va a ser el diálogo que tendremos con él en ese rendirle cuentas? Si tuviera el Señor que presentarse hoy delante de nosotros, o nosotros, mejor dicho, delante de él, y tuviéramos que explicarle lo que ha sucedido en nuestras vidas desde que nos ha ido proporcionando cada una de esas cosas, dones que recibimos a diario hasta el día de hoy, ¿qué le explicaríamos? Seríamos como esas vírgenes de las que se habla también en este texto, de ese contexto del que hablaba antes en Mateo, que no se han preparado para la llegada de su Señor, o por el contrario, estamos viviendo nuestras vacaciones, nuestro descanso, nuestro día a día para algo más que para septiembre. Vivimos nuestras vidas siendo conscientes de que quizá mañana o quizá hoy el dueño de la finca vuelve a casa y nos pide cuentas. Espero de verdad que este tiempo de reflexión, en conversación, en el otro domingo y en el de hoy, haya podido de alguna manera remover cosas en ti para bien. Para nada frustrarte, sino más bien incentivarte o inspirarte, motivarte, moverte en la dirección de explorar todo esto, de utilizar de una manera productiva nuestro tiempo en el verano, no negociar con nuestros días como si fueran nuestros y solamente para nuestro propio beneficio inmediato, sino pensando en a dónde queremos volver y si ese a dónde queremos volver tiene que ver con lo que al Señor le gustaría que le presentáramos, si Él se presentara, la repetición, en ese mismo momento. Así que dialoga con el Señor sobre todas estas cosas, continúa la conversación. Aquí no hemos hecho más que empezarla, no estamos todavía funcionando con los iconogrupos, pero creo que daría bastante que hablar. Si así fuera, no dejes de tener ese diálogo cercano con el Señor de la finca que nos permite hablar con Él a diario, dialogar con Él, escuchar su voz. Y plantéate de cara a futuro ese momento en el que Él se presente de forma inapelable y tengamos que presentarnos con todo lo que somos. Ojalá podamos recibir esa respuesta increíble del Señor que nos dice: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, así que te voy a poner en mucho más. Ven y disfruta de la alegría de tu Señor.